¿Qué tal, gente? Estamos en otro video más en donde vamos a hablar sobre el reforzamiento diferencial de conductas. Este video viene haciendo el complemento del video anterior que hablamos sobre extinción, que básicamente trataba sobre cómo eliminar o disminuir conductas problemáticas. Acá vamos a ver el complemento, básicamente cómo incrementar conductas objetivo o conductas que deseamos que la persona haga mientras se van disminuyendo las conductas problemáticas. Para esto vamos a tener básicamente tres formas de reforzamiento diferencial. La primera va a ser el reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Las voy a nombrar, vamos a ir explicándolo una por una. La segunda, el reforzamiento diferencial de otras conductas, RDO. Y la tercera, el reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta, RDTB. Vamos a empezar entonces con el reforzamiento diferencial de conductas alternativas, ¿sí? RDA. Consiste básicamente en reforzar, cuando hablamos de reforzar, siempre hablamos de incrementar la probabilidad de ocurrencia de una conducta, ¿sí? Incrementar la frecuencia, la tasa, ¿sí? La cantidad de veces que se repite una conducta. En este caso, la conducta deseable, la conducta objetivo, la que va a ser la alternativa a la conducta problema. La palabra lo dice, ¿sí? Tenemos la conducta problemática, por ejemplo, un berrinche, y nosotros vamos a reforzar una alternativa. Y esto va a disminuir la frecuencia de la conducta problema porque se va a ver extinguida. Se incrementa la probabilidad de ocurrencia de la alternativa y se extingue la conducta problema. Vamos a ver un ejemplo. La señora Morente. Esta es una señora que vivía en una residencia para adultos mayores y el problema es que se quejaba de todo. Se quejaba de la comida, de la habitación, que no le gustaba la luz, que le molestaban los otros pacientes, que le molestaban los ruidos, que hoy le dolía esto, mañana le dolía aquellos. Y realmente las enfermeras la escuchaban de manera paciente, pero ya generaba en ellas un agotamiento. Realmente era muy frustrante y muy cansador ir a atender a la señora Morente porque salías muy agotada. Entonces esto fue empeorando cada vez más y ya no decía nada positivo. Digamos que esto vendría siendo la conducta problemática, ¿sí? No decir nada positivo, todo era quejas, todo era llantos, quejas, molestias. ¿En qué consistió la intervención? Se hizo un reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Básicamente las enfermeras iban a tener tres tareas específicas. Primero, decirle algo positivo cada vez que la vean, ¿sí? Algo positivo. No es mentir, pero sí decir algo bueno. Te veo bien, che, estás caminando, el otro día estabas en la silla, no te podías parar, qué bueno, qué lindo día. Algo positivo, ¿sí? Por otro lado, y acá empezamos un poco más con la intervención del RDA, cuando Morente dijera algo positivo, ¿sí? Fíjense, dijera algo positivo, esa es la conducta objetivo, lo que deseamos incrementar. Las enfermeras tenían que parar todo lo que estuvieran haciendo, sonreír y escucharla atentamente. Si recuerdan en el video anterior, ¿estos qué tipo de reforzadores son? ¿Sí? Son reforzadores sociales positivos. Emite una conducta y aparecen estímulos apetitivos dados por otro. Y estos reforzadores sociales en la especie humana tienen un gran impacto. Entonces, cuando apenas dijera algo positivo, por más mínimo que sea, frenaban todo, le sonreían, la escuchaban atenta mientras ella siguiera diciendo cosas positivas. Y por último, la C, tan pronto como empezase a quejarse, debían disculparse y salir de la habitación o hacer otra cosa. Básicamente iban a retirar estos reforzadores positivos, ¿sí? Le iban a retirar la atención. Entonces, en este segundo estamos en un proceso de extinción y acá estamos en un proceso de reforzamiento positivo.
Vean cómo se combinan los dos procedimientos. Esto en pocas semanas cambió radicalmente. La señora Morente empezó a generar comentarios cada vez más positivos, a fijar su atención en otras cosas, y eso hizo que el clima sea más agradable y la señora Morente se sintiera cada vez mejor, ¿sí? Vamos ahora a hacer estas siguientes preguntas a tener en cuenta de cuándo utilizar el reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Primero, nos respondemos a esta pregunta: ¿se quiere aumentar la tasa de un comportamiento deseable? Porque a veces no necesitamos incrementar, no hay una conducta deseable a incrementar. Entonces este procedimiento no te va a servir. A veces puede ser extinción sola, ¿sí? En determinadas circunstancias. Después, ¿ocurre la conducta al menos de vez en cuando? ¿Por qué es importante que la conducta ocurra al menos de vez en cuando? Porque si nunca ocurre, nunca la vamos a poder reforzar. Esto es fundamental a la hora de plantear este reforzamiento diferencial de conductas alternativas. ¿Por qué? Recuerden que en el procedimiento de extinción, cuando se eliminan los reforzadores, el organismo empieza a ensayar otras conductas distintas para obtener ese reforzador. Entonces necesitamos que en el repertorio de la persona esté esta conducta que queremos reforzar. Si nunca la emitió en su vida o es muy improbable que la emita, bueno, vimos en videos anteriores otros procedimientos para reforzar una conducta que no se está emitiendo, que no se está generando, que hay muy pocas probabilidades de que aparezca. Entonces vamos a tener que primero generar esa conducta para que después, cuando vayamos a extinguir la conducta problema, pueda aparecer y ahí la vamos a reforzar. Si nunca aparece, no la podemos reforzar. No sirve este procedimiento porque te vas a quedar esperando algo que no va a pasar. Después, podemos presentar un reforzador, ¿sí?, después de la ocurrencia de la conducta, es decir, de manera contingente. Si el reforzador lo va a dar una persona, un tercero, necesitamos estar presente cuando se dé la conducta para poder dar el reforzador, o necesitamos que haya alguna forma de registrarlo para que el reforzador aparezca lo más contingente a la conducta objetivo. ¿Por qué? Porque si se emite la conducta y no aparece ningún reforzador, es difícil que se incremente su probabilidad futura. En esto, los seres humanos tenemos la ventaja de utilizar el lenguaje. Recuerden en los primeros videos que vimos que el lenguaje sirve como un puente temporal con el reforzador, ¿sí? Por ejemplo, el implementar una regla verbal para muchas personas, el cumplir una regla, basta para reforzar esa conducta, ¿sí? El hecho de cumplir es el reforzador que mantiene esa conducta. En ese caso, una conducta gobernada por reglas, que hay un video específico de eso. Pero bueno, necesitamos tener estos 3 puntos, si no, no es la intervención adecuada. ¿Cómo utilizarlo entonces? Lo primero, y esto es de cajón y ya es básicamente un mantra, análisis funcional. De nada sirve la técnica si no hay análisis funcional. Después necesitamos, y esto va a servir para todos los tipos de refuerzo diferencial, el definir operativamente la conducta deseable, ¿sí? La definición operacional, ¿qué es? No es, bueno, que se porte bien este chico, o sentirme mejor. Bueno, ¿qué es sentirte mejor? ¿Qué es estar bien? ¿Qué es ser más feliz? Ok, vamos a definirlo operativamente. Quiere decir, vamos a establecer conductas concretas que puedan ser contrastadas, ¿sí? Que puedan decir, bueno, mira, fuiste al gimnasio 3 veces, te juntaste con tus amigos 2 veces, pudiste terminar de leer un libro, hablaste con esta persona que hacía mucho tiempo no hablabas. Bien, eso lo podíamos definir para esta persona como conductas, como ser más feliz, por poner un ejemplo, ¿sí? Viene alguien, quiero ser más feliz. Bueno, ¿qué entendemos por felicidad? Necesitamos llevarlo a acciones concretas. Después tenemos que, lo mismo, definir operativamente, pero los comportamientos no deseados o problemáticos, ¿sí? No basta con decir, me sale todo mal, este chico es malo, soy un desastre, no sirvo para nada. Ok,
vamos a ver cuáles son las conductas problemáticas, ¿sí? Porque una cosa es decir no sirvo para nada y otra cosa es muy distinta, es decir no sé decir que no. Cuando aprendemos a operacionalizar los problemas, relaja mucho, porque el problema no es que sos un desastre y que la verdad que no te podés organizar y que la vida te pasa por encima. La verdad que uno de tus problemas es que no podés decir que no. Entonces vamos a la conducta objetivo es aprender a decir que no. Y una vez que podemos hacer eso, empezamos a notar cambios y empezamos a mejorar la vida de las personas. Entonces, fundamental la definición operacional. Después, identificar el reforzador o los reforzadores, ¿sí? En esto, una estrategia muy común a utilizar en el reforzamiento diferencial es utilizar el reforzador que está manteniendo la conducta problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que es reforzante. Recuerden que un reforzador no lo podemos saber a priori. Yo no puedo decir antes de que se emita la conducta, este es el reforzador de esta conducta. No, tenemos que esperar a que se emita la conducta, que contingentemente aparezca lo que hipotéticamente es el reforzador, y si se incrementa la frecuencia, podemos decir que es un reforzador. Antes no. O sea, es un reforzador, no es un reforzador, pero ahora hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que la señora anterior, de la que se quejaba mucho, Morenti creo que era, se me van los nombres, sabemos que lo que a ella lo está reforzando es la atención de las enfermeras. Ok, vamos a utilizar el mismo reforzador, atención, pero cuando emita la conducta objetivo, y la vamos a retirar con la conducta problema. O sea, la conducta problema se mantiene por atención. ¿Qué hacemos? Retiramos la atención. Conducta problema empieza en extinción. Y la conducta objetivo le damos atención, porque sabemos que para esa persona es un reforzador importante. Entonces, si no podemos utilizar el reforzador de la conducta problema, por ejemplo, si la persona quiere dejar de fumar, no podemos utilizar el tabaco, aunque bueno, pueden haber otros reforzadores, porque justamente estaríamos yendo en contra de lo que queremos. Bueno, indagar sobre actividades, gustos, intereses de la persona. Y otra cosa a tener en cuenta, uno de los reforzadores que vimos es el reforzamiento automático de la actividad. Hay veces que no necesitamos que venga un tercero o que haya algo externo o artificial que nos dé un reforzador. Simplemente el hecho de hacer una conducta distinta es reforzada por sí misma. O sea, un chico, por ejemplo, que terminó su tarea y le resultó, por ejemplo, pudo resolver un ejercicio matemático que antes no le salía, ese resolver es de por sí reforzante. No en todos, no siempre, pero muchas veces esa conducta se va a mantener por reforzadores naturales, que es poder hacer bien las cosas, ¿sí? Entonces no hay que desconocer que hay conductas que se van a reforzar de manera natural. Y por último, reforzar contingentemente, ¿sí? Esto de que la conducta que se emita, la conducta objetivo, tiene que ser reforzada en el momento. Y o prevenirse, si no podemos hacerlo, de establecer reglas, ¿sí?, verbales o algún sistema que permita hacer de puente con el reforzador. Después necesitamos extinguir las conductas problema, eso ya lo vimos con esto de usar el mismo reforzador, ¿sí? Lo vamos a sacar de la conducta problema al reforzador y lo vamos a poner en la conducta objetivo. Y proceso de extinción lo vimos anteriormente. Reforzar de manera intermitente para mantener la conducta objetivo. ¿Qué es esto de manera intermitente? Si bien no hemos visto un video específico de programas de reforzamiento, algo se ha mencionado de que una conducta, cuando es reforzada de manera contingente, o sea, cada vez que se produce la conducta, estamos hablando de una conducta de razón fija. ¿Qué quiere decir? No vamos a entrar tanto en detalle, pero emito la conducta, aparece el reforzador. Emito la conducta, aparece el reforzador. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Al principio nos sirve hacer esto porque va a incrementar la conducta. Pero es más fácil que esta conducta se extinga, porque cuando deja de aparecer el reforzador, es más fácil que se deje de emitir la conducta. Por ejemplo, cuando te pagan, ¿sí? O sea, por ejemplo, que todos los meses te pagan tu sueldo. Dejan de pagarte 2 meses, dejas de trabajar, ¿sí? O 3 meses, dejas de trabajar. Pero bueno,
Vamos a ver esto. ¿Por qué intermitente? Quiere decir que ahora vas a emitir varias conductas y alternativamente va a aparecer el reforzador. O sea, no siempre. De a poquito se tiene que ir llevando un programa intermitente porque el que sea intermitente lo hace más resistente a la extinción. Quizá en otro video lo tratemos mejor. Quédate con eso, ¿sí? Ahora, la atención va a estar, pero no siempre. Ahora, por ejemplo, la señora va a decir comentarios positivos, pero yo voy a seguir haciendo otras cosas. Ahora, mañana vuelve a hacer comentarios positivos y yo volví a hacer otras cosas. Al otro día hizo un comentario positivo y ahí le presto mi atención, dejo lo que estoy haciendo, ¿sí? Ahora vamos a generar una razón variable, como se llama. Y después es fundamental el programa para la generalización, es decir, que la conducta objetivo no ocurra solamente en la situación ensayada, sino que se lleve a otros ambientes para que se fortalezca justamente en la historia de aprendizaje. Una variación del RDA, que a veces se pone como algo distinto, pero está dentro del RDA, es el RDI, el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles. ¿Cuál es la diferencia entre incompatible y alternativa? Que la incompatible es una conducta alternativa, ¿sí? Está dentro de las alternativas, pero ¿qué tiene en específico? Que es físicamente incompatible con la conducta problema. Es decir, no se puede producir al mismo tiempo la conducta problema con la conducta incompatible. Por ejemplo, abofetearse, ¿sí? Habíamos visto en el video anterior los chicos que se autolesionaban, ¿sí? El pegarse en la cara es incompatible con hacer algo con las manos, ¿sí? Es incompatible jugar un videojuego con el celular al mismo tiempo que me estoy pegando, ¿sí? Porque las dos manos las tengo ocupadas, entonces no pueden estarme pegando. El estar sentado es incompatible con el estar parado, ¿sí? Esto con los niños se trabaja de manera más evidente en el aula, por ejemplo. O sea, yo quiero reforzar que esté sentado. El reforzador va a aparecer cuando esté sentado. ¿Por qué? Porque este chico se para mucho. Entonces es incompatible estar parado con estar sentado. Pero bueno, está dentro de las conductas alternativas. Con decir RDA, digamos que incluye a las incompatibles, pero podemos ser más específicos. Vamos con RDO, refuerzo diferencial de otras conductas. Y acá atención. No hay que confundirlo con el refuerzo diferencial de conductas alternativas. No sigue la misma lógica. Vamos a ver. Dice, el reforzador es contingente a la ausencia de la conducta problema. Es decir, no aparece después de la conducta problema, extinción. O sea, por ejemplo, la señora emitía comentarios negativos, no aparece el reforzador, ¿sí? Ahí estamos igual, sino que aparece después de un intervalo de tiempo en el que la conducta problema no se ha producido. Veamos el caso anterior, ¿sí? Vean esto. En el caso anterior íbamos a reforzar una conducta alternativa. Si iba a aparecer el reforzador, la atención, cuando ella hiciera una conducta distinta, alternativa. Acá no. Acá vamos a quitar la atención, cuando emita la conducta problema, ¿sí? Cuando emita los comentarios negativos, retiramos completamente la atención. ¿Y cuándo vuelve esa atención? ¿Cuándo vuelve ese reforzador? Cuando pase un determinado tiempo sin que aparezca la conducta problema. Por ejemplo, estamos con esta señora, estamos hablando, hizo un comentario negativo y yo, bueno, quito mi atención, ¿sí? Ahora, vamos al principio a hacerlo fácil. Pasan 2 minutos sin que diga algo negativo, vuelve toda mi atención. Después vamos a ir incrementando el tiempo. Después vamos a hacer 10 minutos sin comentarios negativos y ahí vuelve mi atención. Dijo un comentario negativo, se retira completamente. Pasa 10 minutos, 15, vuelve la atención. Fíjense que es distinto, no estamos reforzando una conducta alternativa, sino que estamos reforzando el que la conducta problema no suceda durante un determinado tiempo. Entonces, se refuerza la ausencia de la conducta problema. No se identifica otra conducta alternativa a reforzar, ¿sí? Vean esa gran diferencia. Se refuerza la ausencia y no se refuerza otra conducta alternativa. Son procedimientos distintos. También se le puede llamar, porque el refuerzo diferencial de otras conductas
presta la confusión con conductas alternativas. Entonces se le puede llamar reforzamiento diferencial de tasa cero, ¿sí? De la conducta problemática, ¿sí? Reforzar por no responder, ¿sí? Por no responder de manera problemática. Entonces, cuando hay tasa cero de la conducta problema, aparece ese reforzamiento. Bien, espero que haya quedado claro esa diferencia. De todas formas, ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de Sara. Sara es una niña de 3 años que está en la salita de 3, ¿sí? En el jardincito, y duerme 1 hora de siesta en la guardería en la cual se chupa el dedo durante la mayor parte de su siesta. O sea, está 1 hora chupándose el dedo. Quieren dejar que lo haga. El objetivo es que deje de chuparse el dedo, ¿sí? Pero fíjense, yo quiero que deje de chuparse el dedo, pero no tengo una conducta alternativa a reforzar. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿Le gusta que le lean, ¿sí? El reforzador, cuentos a la hora de la siesta? O sea, el que le lean un cuento es el reforzador. Fíjense cómo lo vamos a hacer. La intervención es, se le iba a leer el cuento siempre y cuando no estuviera chupándose el dedo, ¿sí? Cuando la conducta problema estuviera ausente, conducta problema era chuparse el dedo. Cuando no estuviera esa conducta problema, aparece el reforzador, aparece la lectura. Ahora, volvía a chuparse el dedo, desaparece el reforzador. No se le dice nada. Se saca el dedo de la boca, aparece el reforzador. La duración sin chuparse el dedo aumentó hasta que desapareció, ¿sí? La idea justamente es, al principio, 1 minuto sin chuparse el dedo, aparece el reforzador. La próxima tiene que estar 5 minutos para que aparezca el reforzador. Y así se va incrementando. Claramente este progreso es siempre 100% individual, idiosincrático. No podemos estandarizarlo. ¿Cómo utilizar entonces el RDO? Bueno, primero análisis funcional, no lo quise repetir, pero lo repito. Identificar el reforzador, esto es fundamental a partir del análisis funcional, y eliminar la contingencia, ¿sí? Extinguir la conducta problema, básicamente. Identificar el reforzador y extinguir la conducta problema. Identificar el reforzador de la conducta problema, estábamos hablando acá. Y ahora necesitamos identificar el reforzador y la administración, o sea, en qué intervalo específico de tiempo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a ir incrementando gradualmente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a esperar primero 1 minuto sin que se esté chupando el dedo. Bien, ese es el intervalo específico. Y el incremento gradual, ¿cómo va a ser? Vamos a ir aumentando cada 2 o 3 minutos, cada 5 minutos. Si aumentamos demasiado el tiempo, probablemente no lo logremos. Pero si lo hacemos demasiado corto al tiempo, o sea, al incremento, a la graduación, puede ser más tedioso, más largo y poco efectivo. Entonces, siempre el equilibrio. Entonces, el reforzador que va a aparecer, normalmente va a ser el mismo que el de la conducta problema, pero puede aparecer otro. Tiene que ser contingente con la no emisión de la conducta problema. Y vamos a retirar el reforzador cuando se presente la conducta problema, ¿sí? Volvemos al punto 1, extinción. Conducta problema, no puede aparecer el reforzador, lo retiramos, ¿sí? Estamos leyendo, dejamos de leer, ¿sí? Empezó a tirar comentarios negativos, dejamos de atender, ¿sí? Disculpame, tengo que hacer otra cosa. Y vamos a volver a presentarlo cuando la conducta problema deje de emitirse. Vamos ahora al reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta. Tasas bajas. La tasa es la cantidad de veces que se emite una conducta. Entonces, tasas bajas es que se emita poco. El reforzador se entrega cuando la tasa de la conducta problema, si la cantidad de veces que se hace la conducta problema, se reduce a un nivel estipulado previamente, ¿sí? Por ejemplo, si antes te chupabas el dedo 20 veces, bueno, ahora va a aparecer el reforzador si te lo chupas 15 veces. Si antes dabas 10 comentarios negativos, bueno, ahora va a aparecer la atención cuando des 5 comentarios negativos. Algo estipulado. Entonces, no se refuerza la ausencia de la conducta problema como en el RDO, sino la disminución a una tasa más baja.
¿sí? Acá no esperamos una tasa cero. El RDO es tasa cero, o sea, no puede aparecer la conducta problema. Acá lo que buscamos es tasa baja, disminución. Fíjense, es sutil la diferencia. Se utiliza cuando una tasa baja puede ser tolerada o cuando solo es problemático una tasa alta, ¿sí? Mira, cuando una conducta no es problemática en sí, o puede ser tolerada, por ejemplo, un berrinche de vez en cuando en un chico, no pasa nada, ¿sí? Es algo normal, tolerable. El problema es cuando esto es muy alto, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, pero el objetivo es eso. Hay veces que no necesitamos que la conducta desaparezca completamente, ¿sí? Se puede tolerar un mínimo, no pasa nada. O cuando en sí la conducta no es problemática, sino que queremos reducir su cantidad. Vamos a ver ejemplos. Levantar la mano en clases. Este es el ejemplo de un estudiante de segundo año que levanta la mano para contestar o aportar, ¿sí? Ahora, levantar la mano en clase, contestar la pregunta de la seño, ¿sí? Aportar en clase, ¿es malo? ¿Es problemático? No, para nada, al contrario, queremos que lo haga. ¿El problema cuál es acá? Que lo hace cada 2 minutos. Entonces, en una hora, el chico se la pasa levantando la mano, se la pasa aportando, se la pasa contestando. Necesitamos que disminuya, no que desaparezca el levantar la mano, pero que sí disminuya esa conducta que está siendo problemática. Entonces, lo problemático es la tasa alta de respuesta, ¿sí? Entonces, no es una conducta problema en sí, excepto por su alta frecuencia. Molesta a los demás compañeros, a la seño, y no deja participar básicamente al resto. Entonces, no se quiere eliminar el comportamiento de levantar la mano, pero sí disminuir su tasa. Por ejemplo, solo levantar la mano 3 veces, ¿sí? Por clase, ¿sí? Por hora. Y esto la seño, por ejemplo, lo puedo ir anotando en una pizarra, ¿sí? Entonces, yo solamente te voy a contestar o voy a tomar tu participación o te voy a dar la palabra 3 veces en una hora. Entonces, levantaste la mano una vez, perfecto, anoto acá en una pizarra, lo puede anotar el nene al lado, se puede ver eso si es en caso de un chico, en caso de adultos se puede trabajar de otra manera, pero en el caso de un chico se puede hacer eso. Listo, llegaste a las 3, por más de que levantes la mano, no va a aparecer el reforzador. ¿El reforzador cuál era? La atención de la docente, ¿sí? Que le diera la palabra, escucharlo. Entonces, vamos a disminuirlo a 3 veces, por ejemplo. A veces esto puede ser muy exagerado, muy brusco, entonces se va regulando la cantidad. Pero que levante la mano 3, 4, 5, 6 veces en la clase no pasa nada, es tolerable, ¿sí? Entonces el reforzador positivo, en este caso era la atención, por un lado era la atención de la seño, pero por otro era ser el primero en leer, ¿sí? Este es un caso en donde a este chico le gustaba, o sea, le dan una lectura, ser el primer grupo en pasar a leer o exponer. Ahora, si él levantaba la mano 3 veces, ¿sí? En una hora y no se excedía de eso, aparecía este otro reforzador. Vas a ser el primero en leer al final de la clase. Ahora, si se excedía de esas 3 veces, no aparecía el reforzador positivo, ¿sí? Y vas a ser el último en leer, por ejemplo. Podría haber sido este como otro reforzador, como ganar caramelos, como ganar tiempo libre, lo que sea. Esto también, en el caso anterior, a ver, no, vamos acá, lo voy a tocar, me voy a adelantar si no. Vamos a ver algunas variaciones, así como vimos unas variaciones en el RDA, también hay en esto. Tenemos específicamente 2. RDTB de sesión completa, ¿sí? Refuerzo diferencial de tasas bajas de sesión completa, o refuerzo diferencial espaciado de tasa baja. ¿De qué se trata esto? En el de sesión completa, imagínense, veamos el ejemplo anterior, 1 hora, ¿sí? De clases, se entrega el reforzador si se producen menos o hasta X respuestas, ¿sí? Hasta 3 veces puedes levantar la mano. Si se entrega el reforzador si se producen 3 o menos, ¿sí? Durante la sesión determinada, ¿sí? En 1 hora solamente puedes levantar la mano 3 veces, por ejemplo. Ahí voy a
ahí va a aparecer el reforzador. Si levantás más, no aparece el reforzador. Entonces, menos de 5 peleas en una hora reciben reforzador. Por ejemplo, en esto había un caso ahí que se presentaba en el libro de Milton Berger nuevamente, en donde había unos chicos en educación especial que se vivían peleando en el aula. Entonces, el profesor les dijo, si ustedes se pelean si hay menos de 5 peleas en una hora, o en el día creo que era, al final del día le voy a dar una bolsa de caramelos a cada uno. ¿Sí? Puede ser caramelo, puede ser lo que realmente refuerce la conducta. A veces puede dar premios y no son reforzadores. Ojo, no es lo mismo premio que reforzador. ¿Sí? Entonces, una hora, un día, una tarde, eso es una sesión completa. Si se genera menos de tanta respuesta en esa sesión, aparece el reforzador, si no, no. Después, el refuerzo diferencial espaciado de tasa baja. ¿Qué quiere decir? Se entrega el reforzador si la respuesta se produce después de un intervalo de tiempo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, cada 15 minutos recién está disponible el reforzador. Esto nos interesa cuando primero no tenemos una sesión completa, pero nos interesa que la conducta, no hay problema que se emita muchas veces, pero necesitamos que se empiece a distanciar en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, una persona con obesidad que necesitamos que coma, que se lleve comida a la boca de manera cada vez más distanciada, ¿sí? O sea, la persona, por ejemplo, que se iba a llevar 30 cucharadas, no hay problema en la cantidad, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Pero lo que necesitamos hacer es que se distancie una conducta de otra. Necesitamos que primero meta una cucharada, deje pasar un minuto y recién aparezca la otra. Deje pasar un minuto y recién, ¿sí? Entonces, lo que vamos a reforzar es en un intervalo de tiempo. Si lo haces antes del tiempo, no aparece el reforzador. Si lo haces después, bueno, en ese caso no habría tanto problema, al menos que requeramos que sea un minuto exacto. Pero bueno, la mayoría de las intervenciones se puede extender, no pasa nada. El problema es que no lo haga menos, ¿sí? Sí o sí tiene que pasar un determinado tiempo para que aparezca el reforzador. Si no, no aparece. Estas serían como entonces las dos variables de tasas bajas. ¿Cuándo utilizar refuerzo diferencial de tasas bajas? Cuando se desea reducir la tasa de un comportamiento que se produce con demasiada frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos un comportamiento que se vuelve problemático cuando se produce con demasiada frecuencia. Si no, no es problemático, si no pasa nada. Entonces, reducir su cantidad en un determinado tiempo, ¿sí? O también cuando necesitamos un intervalo de tiempo, ¿sí? Intervalo de tiempo entre respuesta y respuesta. El ejemplo que estábamos haciendo era frenar el ritmo de ingesta entre bocados de una persona con obesidad. Me adelanté el ejemplo, sabía que estaba, pero no me acordaba en qué parte. Para finalizar, entonces, habría que decir que combinar el refuerzo diferencial de conductas alternativas o de conductas o de otras conductas o de tasa cero o de tasas bajas, esto hay que combinarlos con otros procedimientos, principalmente el procedimiento de extinción. Pero no nos olvidemos los videos anteriores, porque también vamos a necesitar, por ejemplo, entrenarlo con instrucciones, con modelados, con ensayos, ¿sí? Con el role-playing, con retroalimentación. Cuando empezamos a combinar distintas técnicas que no son incompatibles, porque partimos del mismo análisis funcional, esto se potencia y se hace cada vez más efectivo. Por otro lado, es más importante reforzar lo que queremos, ¿sí? Centrarnos en la conducta objetivo que castigar y quedarnos en lo que queremos evitar. Esto es un error muy común en las crianzas. Padres, madres, educadores, ¿sí? Que castigan la conducta problemática, pero nunca refuerzan la conducta que el chico hace bien, ¿sí? Ahora, eso también se ve en las parejas. Decir todo lo que hace mal, castigarlo verbalmente, ¿sí? Contingencia aversiva, pero cuando hacen las cosas bien, nunca decirlo. Eso también pasa en amistades, eso también pasa con uno mismo. En vez de reforzar, a que aparezcan, permitirme disfrutar de determinadas actividades, reforzar determinadas cosas en las que soy bueno,
¿sí? Tengo habilidad para esto, entonces voy a incrementar estas conductas para que se refuercen. No, me centro en castigar las conductas en las que soy malo y en las que estoy haciendo mal. Fíjense cómo hacemos todo al revés. ¿Qué pasa si a una persona le decís esto está mal, esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto está mal? Típico jefe autoritario. Sos un desastre, esto no, esto no, esto no, esto no. Cuando a una persona le decís esto no, esto no, esto no, esto no, la dejás sin escapatoria. La estás acorralando. Le tenés que dar la salida, le tenés que decir, mira, esto no, pero esto sí. Y si es posible, no digas esto no. Mostrarle lo que sí y centrate en reforzar lo que la persona puede hacer. Igual que en uno, ¿sí? Fíjense la diferencia, esto es fundamental y hay que hacer hincapié en esto. Porque si nos quedamos en esto no, esto no, esto no, bueno, entonces ¿qué hago? Se genera esa cuestión ansiógena de decir, bueno, voy a hacer todo, ¿sí? De mandar todo a la chingada, como dicen los mexicanos. Necesitamos reforzar algo, entonces es mejor centrarnos en lo que sí y en cómo hacerlo. Por eso dije esto de el modelado, los ensayos, la retroalimentación, las instrucciones, el encadenamiento, para que la persona haga algo y después reforzarlo, en vez de centrarnos en decirle que no o que lo está haciendo mal. Y después, por último, esta frase que me gusta, en el camino se acomodan las cargas. Esto es antiperfeccionismo, ¿sí? Mira, mientras lo vas haciendo, vas a ir mejorando y vas aprendiendo a hacerlo mejor. En el camino se acomodan las cargas, pero mientras tanto voy a ir reforzando que te aproximes, que te acerques a la conducta objetivo. Por más de que no sea la perfección lo que estás haciendo, no importa, ya lo vas a ir mejorando, pero nunca lo vas a mejorar si no lo haces y no te refuerzan esa conducta o no te reforzás esa conducta. Si nunca emitimos la conducta, es imposible que esa conducta se refuerce y es imposible entonces mejorar, ¿sí? Entonces, es importante establecer hacia dónde vas y ahí en el camino vamos a ir arreglándonos, ¿sí? Pero es buscar una dirección y lo más importante, actuar en esa dirección y no centrarnos en lo que no podemos, en lo que estamos haciendo mal. Simplemente era eso para terminar. Muchas gracias y nos vemos en los próximos videos.